Bienvenidos a Matemáticas 507. En esta ocasión resolveremos un problema del libro de Layton, séptima edición. El mismo se encuentra en el capítulo 3, sección 3.9, en lo que es las aplicaciones sobre extremos absolutos de funciones. Le he modificado levemente la redacción solo para asuntos de comprensión y he hecho una simulación un poco ajustada a las condiciones del problema. El problema nos dice lo siguiente: un automóvil viaja a 30 pies por segundo y se aproxima a un crucero. En el momento que está a 120 pies del crucero, un camión que viaja a 40 pies por segundo pasa por dicho crucero a través de una carretera perpendicular a la carretera del automóvil. A partir del momento mencionado, ¿cuál es el momento mencionado? O sea, cuando el automóvil está a 120 pies del crucero, ¿verdad? A partir del momento mencionado, ¿en qué tiempo los vehículos están más cercanos? Primero, analicemos el problema. Podemos suponer que el camión puede seguir con una rapidez constante de 40 pies por segundo durante un tiempo prolongado, pero el automóvil no puede seguir con esa rapidez de 30 pies por segundo durante tanto tiempo, ya que a 120 pies está el crucero, por lo que en unos pocos segundos después de allí tendría que empezar a frenar. Okay, aquí va el auto que se aproxima al crucero. Acá está el camión que va en la carretera perpendicular. A 30 pies por segundo un auto demoraría 4 segundos en recorrer 120 pies, ¿verdad? Ahora bien, 30 pies por segundo es una velocidad baja, así que el tiempo mínimo de detención es poco también. Entonces, de momento analizaremos el problema suponiendo que el tiempo que queremos calcular está dentro de un rango donde el auto se sigue moviendo a 30 pies por segundo, es decir, antes de empezar a frenar. Al final analizamos la respuesta si puede ser aceptable. Ok, entonces congelemos el momento en el que el auto se encuentra a 120 pies del crucero, que es lo que nos dice el problema. Vamos a despreciar la distancia que pueda ir el camión alejado del borde de la carretera de acá, porque el camión puede ir por acá más lejos, más separado del borde. Pues vamos a despreciar esa distancia. Ok. Tomaremos dos puntos de referencia para medir la distancia entre esos vehículos. Yo voy a escoger este punto en el auto y este punto en el camión, ¿verdad? Ok. De tal manera que allí inicialmente la distancia entre ellos, que sería la misma que mantiene el auto del crucero al inicio, que es de 120 pies. Voy a colocar ahí 120 pies. Ok, esa sería la distancia inicial a partir del momento que nos piden analizar. Esta distancia va a cambiar a medida que los vehículos se estén moviendo, ¿verdad? Observemos lo siguiente. Observamos allí que esa distancia va a cambiar en función del tiempo. Ahora bien, sabemos que la distancia la podemos calcular multiplicando la rapidez por el tiempo. Diremos que t es el tiempo en segundos. Entonces el automóvil en un tiempo t recorre 30 t pies. Observemos, miren, observemos lo siguiente. Eh, Inicialmente el vehículo se encontraba aquí en este punto rojo que he marcado y el camión acá en este punto rojo que he marcado. Entonces, en un tiempo t, este automóvil de aquí, de este punto rojo a este punto de acá, ha recorrido 30 t pies, ¿verdad? 30 t pies.
Vamos a hacerlo un poquito más adelante aquí. Vamos a analizarlo por aquí. 30t pies. Ok, entonces quiere decir entonces que la distancia del vehículo al crucero entonces sería de 120 menos 30t. Ok, 120 menos 30t. Y la distancia que ha recorrido el camión acá, ok, sería entonces como el camión viaja a 40 pies por segundo, entonces sería 40t. Ahí está. Ok, entonces en un tiempo t, el automóvil se encontraría a 120 menos 30t pies del crucero. Y en ese mismo tiempo t, el camión ha recorrido 40t pies. Como el problema nos dice que las carreteras son perpendiculares, entonces aquí un triángulo rectángulo, por lo cual la distancia entre los vehículos se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras, y esa distancia estaría en función del tiempo. Entonces la función de t, ¿verdad? La distancia en función del tiempo, porque va a estar en función del tiempo, va a ser dt igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Sería entonces esto de acá. Ok, entonces voy a derivar esta función. ¿Por qué? Porque los máximos o mínimos se obtienen en los puntos críticos. ¿Y qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los valores, se obtiene en los valores de t donde la derivada sea cero o la derivada no existe. Así que todo está relacionado es con la derivada. Así que voy a derivar esto entonces. Para derivar esto, voy a expresar esta raíz como una potencia de exponente un medio. Si derivo esto entonces de prima de t, ahí hay una rayita aquí derivada de prima. Este un medio pasa multiplicando y esto de aquí quedaría con exponente que resulta de un medio restarle 1. Si a un medio le resto 1 quedaría menos un medio. Por la derivada de lo que está dentro del corchete, voy a derivar esto que está dentro del corchete acá abajo porque aquí no tengo espacio. Derivo esto que está dentro del corchete, voy a hacerlo directo. A ver, empiezo por la derivada de esto de aquí. El 2 pasa multiplicando por 120 menos 30t. Al 2 se le resta 1, ya queda 1. Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, quedaría menos 30. Ahora la derivada de esto que está acá, el 2 pasa multiplicando a 40t, quedaría así. Por la derivada de 40t, aquí queda exponente 1, ¿no? Porque 2 menos 1 queda 1, así que ya queda así. Por la derivada de 40t, que sería 40. Ok, multiplico esto por 120 y menos 30 por menos 30t, quedaría 2 por menos 3600 más 900t. Voy a bajar el 2 de momento igual allí. 40t por 40 me da 1600t. Voy a factorizar por 2. ¿Por qué? Porque acá tengo un medio. Y si obtengo un factor 2 acá, 2 con un medio se van a simplificar. Así que voy a factorizar por 2. Entonces me queda 3600 más 900 más 1600t, que era lo que había dentro de los paréntesis. Ahora esto lo puedo reducir. 900t más 1600t nos da 2500t. Así que esto que está aquí es lo que vamos a colocar acá. Acuérdense que esto de aquí es la derivada de lo que está dentro del corchete. Entonces esto lo voy a subir acá multiplicando. Quedaría así. De tal manera que 2 con un medio se simplifican y me queda que d' de t. Ahora bien, esto elevado a exponente negativo lo puedo transformar a positivo invirtiendo. Lo quedaría de esta manera. El exponente negativo cambia a positivo. Y bueno, el 2 con un medio, recuerden que lo simplificamos y nos queda esto de acá.
Ok, ahora d' de t, entonces multiplico 1 por esto de acá, me da esto mismo, sobre esto de aquí que está elevado a un medio, lo voy a transformar a raíz de nuevo. Y queda de esta forma. Así que la derivada de t sería igual a esto que tenemos aquí. Ok, entonces necesito encontrar los valores de t en los cuales la derivada sea igual a cero o la derivada no exista, porque allí en esos valores tiene que estar los máximos y los mínimos, o los extremos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si d' es igual a cero, entonces esto de acá tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Ok, pero yo necesito valores de t que estén en cierto intervalo. ¿Por qué? Porque esta función de t, así como está definida aquí, eh, es continua y está definida para todos los valores de t que yo coloque aquí. Sin embargo, pues en nuestra situación de nuestro problema, solamente analizamos un intervalo. ¿Por qué? Porque comenzamos a analizar el auto desde que parte de aquí, de este punto rojo que marcamos andando aquí. A partir de, en ese momento el tiempo es cero, entonces a partir de cero comienza a correr mi tiempo, ¿verdad? No hay tiempo negativo. A partir de cero y termina antes de 4 segundos. ¿Por qué? Porque el auto se mueve a 30 pies por segundo. Así que un auto que se mueve a esa velocidad recorre 120 pies, que es lo que hay del punto de partida al crucero, ¿verdad? El dato de problema nos decía que había 120 pies. Entonces, a 30 pies por segundo, esa distancia la recorrería en 4 segundos. Sin embargo, dijimos que el auto no puede llegar desde aquí hasta acá a esa velocidad, porque cuando uno se mueve, por lógica, ¿verdad? En una carretera uno tiene que frenar antes de llegar así a un cruce, porque si no pasamos de largo. Entonces, 4 segundos es lo máximo que podría el auto andar a 30 pies por segundo. O de repente no podemos decir que es lo máximo, sino que el tiempo tiene que ser menor que 4 segundos. Así sería. Entonces t tiene que estar entre 0 y 4, porque el problema también nos dice que después de aquí es 0, entonces después de aquí comienza a correr el tiempo, o sea que el tiempo que estamos buscando tiene que estar entre 0 y 4. Ok, entonces vamos a ver si obtenemos de aquí un valor que esté en este intervalo. Si esto es igual a 0, entonces esto de que está acá arriba tiene que ser igual a 0. Si esto es igual a 0, entonces sumo 3600 a ambos lados, nos queda que 2500t igual a 3600. Divido entre 2500t a ambos lados, nos queda que t es igual a 3600 entre 2500. Si divido esto de ahí, me queda t igual a 1.44. O sea que en t igual a 1.44 se obtiene un punto crítico. Sería el único porque punto crítico donde la derivada no exista, en este caso no hay, porque la derivada existe para todos los valores de t, podemos verificar. Ok, entonces el único punto crítico es este. Ahora tenemos que ver si aquí obtenemos un extremo relativo máximo o mínimo, o podría ser hasta un punto de inflexión. Pero para verificar esto utilizaremos entonces el teorema 3.4.4 del libro de Leighton. Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar los valores que están por la izquierda de 1.44 y los que están por la derecha, porque es el único punto crítico que tenemos. Así que eh, para t entre 0 y 1.44, vamos a analizar valores allí, y para t entre 1.44 y 4, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, un valor aquí que nos puede funcionar es t igual a 1. El 1 está entre 0 y 1.44. Y si nosotros observamos, si nosotros reemplazamos por 1 aquí,
¿verdad? Nos queda 3600 más 2500, que nos da un valor negativo aquí arriba. Negativo. Y acá abajo, bueno, acá abajo no importa por qué valor se reemplace, siempre nos va a dar positivo. Siempre nos va a dar positivo. Todo esto está elevado al cuadrado, y la raíz cuadrada pues va a ser positiva también. Entonces, si nos da negativo aquí, negativo entre positivo nos da negativo. Así que la derivada sería menor que cero. Ok. Ahora, para t entre 1.44 y 4, vamos a tomar un ejemplo, por lo menos vamos a suponer que t es igual a 2. En este caso, 2500 por 2 nos da 5000. Y menos 3600 más 5000 nos da positivo. Positivo entre positivo, porque acá abajo siempre nos da positivo, sea lo que pongamos. Positivo entre positivo nos da positivo, o sea que la derivada es mayor que cero. Y utilizando el teorema de allí, bajo estas condiciones, entonces podemos decir que en t igual a 1.44 se obtiene un mínimo, un extremo mínimo relativo. Y, ok, el teorema nos dice que bajo estas condiciones obtenemos un extremo mínimo relativo, pero como es el único que hay, porque sería el único porque solamente tenemos un punto crítico. Así que solamente en t igual a 1.44 se obtiene un mínimo relativo, y si es el único, entonces sería un mínimo absoluto. Por eso pusimos aquí que en t igual a 1.44 se obtiene un mínimo absoluto. Obtiene ahí, bueno, colocamos una d de más allí. Ok. Entonces, ahora lo que me interesa analizar es lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos con el problema, dijimos que teníamos que tomar en cuenta algo. Y es que este auto no se puede mover a 30 pies por segundo hasta acá, hasta el crucero, ¿verdad? Por lógica, en la vida real. Entonces, este valor sería el mínimo absoluto, suponiendo que eh, hasta ese tiempo el auto se mantuvo andando a 30 pies por segundo, ¿verdad? O sea que hasta ese tiempo, después de haber partido de aquí hasta t igual a 1.44 segundos, el auto se mantuvo a 30 pies por segundo. Y bueno, es aceptable que se pueda suponer eso porque si nosotros reemplazamos t igual aquí para ver cuál sería la distancia que todavía tiene el auto para frenar, vamos a ver 120 menos 30t sería 120 menos 30 por 1.44 y eso nos da 76.8 pies. O sea que si analizamos que el auto desde aquí hasta 1.44 segundos de recorrido se mantuvo a 30 pies por segundo, es aceptable decir que este es el mínimo absoluto porque todavía le quedarían 76.8 pies para frenar, que es una distancia bastante aceptable según lo que estuve investigando, distancia de frenado o de detención de un auto, ¿verdad? Así que, respuesta entonces, el tiempo en que los vehículos están más cercanos es en 1.44 segundos. Y ese tiempo, acuérdense que es suponiendo que en todo ese intervalo hasta 1.44 se mantuvo andando a 30 pies por segundo. Ok, entonces esto lo podemos verificar gráficamente, observen. Yo grafiqué la función dt que teníamos anteriormente y nos dio esta gráfica. Ok, obsérvese que cuando es 0 es 120, que sería antes de analizar el problema, ¿verdad? Que sería la distancia que había de aquí al crucero. A medida que entonces transcurre el tiempo, cuando el tiempo es un segundo, o nos da poco menos de 100 la distancia entre los vehículos. Cuando es 1.44, la distancia entre los vehículos sería de 96. Y a medida que me alejo hacia la derecha del 1, miren, cuando es 2, ya nos da que la distancia entre los vehículos sería de 100. Ya va aumentando así, aumentando el mínimo.
se obtiene cuando el tiempo es de 1.44, donde la distancia entre los vehículos sería de 96 pies. Y aquí sería 1.44 segundos. Eso sería todo. Saludos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete para estar pendiente a más videos. Activa la campanita de igual manera.